Buenas noches, amados y amadas de Eternidad del Corazón, amigos y amigas. Una vez más estamos aquí en su presencia, dándole gracias al Espíritu Santo por su amor, por su misericordia y por su bondad. Sí, damos gracias al Rey. Estaba mirando una palabra ahí en San Mateo, ¿cierto? Y hay una declaración ahí en medio de San Mateo, ¿no? En el capítulo 22, verso 32 dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es una pregunta, ¿no? Dios no es Dios de vivos, de muertos, sino de vivos, ¿sí? Aún el Señor en esa declaración, afirmando que estas personas, ¿cierto?, estaban vivas, estaban en su presencia, como decía por allá Elías, David, en el haz de los que viven en tu presencia, ¿cierto? En esa esfera de los que viven en su presencia, ¿sí? ¿Qué palabra es, amado? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿sí? Ahí el Señor está verdaderamente afirmando de que ese Abraham, ese Isaac y ese Jacob viven en el haz de su presencia, ¿sí? Están vivos. Y eso verdaderamente es una declaración poderosísima. Y muchas veces Dios tuvo que hablar a muchos de sus siervos y les tuvo que decir: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Acordémonos que en esos tiempos, como siempre hablamos, del viejo pacto, cuando Dios hablaba a un profeta, cuando Dios hablaba a un juez, a un sacerdote, puede ser que el sacerdote tenía más contacto con los papiros, con los textos. En ese tiempo estamos hablando que tan solamente esos sacerdotes, esos escribas tenían acceso a los documentos, ¿cierto? Pero el Señor generalmente se movía en esa dispensación, ¿cierto? En esa dispensación se movía por medio de profecías traídas por hombres de Dios, ¿cierto? Donde venía el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ¿qué era lo que hacía? Venía sobre la persona y hacía la obra que tenía que hacer. Lo vemos eso en Sansón, en David, en Moisés, en tantos, amados. ¿Sí? Aún las tablas de la ley dice que fueron escritas por el dedo de Dios en el monte Sinaí, ¿cierto? Aún habla de que Josué oró, ¿cierto? Luna, detente en Gabaón, y sol, detente en Ascalón, y dice que la tierra se detuvo, ¿cierto? Aún en Isaías hay un pasaje donde habla que el reloj, dice que la tierra se detuvo, y el reloj, dice que el reloj, dice la sombra, porque antes había era un instrumento que medía la sombra del sol, ¿cierto? Y según el lugar donde estaba la sombra, era el horario que se indicaba. Dice que esa sombra retrocedió 10 grados, ¿cierto? Aún ese es un prodigio aún mayor que la luna y el sol se detuviesen, ¿no? Y aún sabemos que probablemente la luna y el sol no se detuvo, sino la tierra se detuvo en su andar. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Acordémonos que la tierra tiene el efecto de rotación y de traslación alrededor del sol.
¿cierto? Y cosas como esas, este Dios Todopoderoso las hizo en esta tierra, ¿cierto? Un Dios que creó los cielos, la tierra, todo lo que hay, las estrellas, aún la partícula de la partícula de la tierra, el Señor formó al hombre, porque dice que hizo al hombre del barro, ¿cierto? Lo hizo de la tierra. Él usó la partícula más pequeña de la tierra. De ahí formó a la raza humana, mi querido amigo, mi querida amiga. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que Dios es soberano y estamos en sus manos. Por eso yo te invito en esta noche, ¿cierto?, a alimentar esa fe que tenés en el Señor, a que seas fortalecido, a que te levantes en este tiempo, ¿sí?, que te despojes de toda tristeza, ¿sí?, que te despojes, que el Señor te libre de toda enfermedad, ¿sí?, que vos encuentres la contención y el consuelo en el Señor. No sé lo que te haya pasado. El Señor conoce los corazones. Claro que los conoces. Pero yo te quiero decir una cosa. Estás en las manos de Cristo, el autor y el consumador de la fe. Este Cristo tiene vida eterna. Él te dio vida eterna. Él me dio vida eterna. Después de que no estemos más en estos cuerpos, nuestros seres van a seguir, porque dice su palabra que Él no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Gente que está en su presencia. Y nosotros, al igual que Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto?, estamos en el haz de los que viven en la presencia de Dios. ¿Sí? Así que te animo en esta noche que el Señor esté ministrando tu vida, que el Señor esté cubriendo toda necesidad. Esa es la palabra que sentía y que recibía de parte del Señor para todos aquellos que escuchen, que el Señor esté cubriendo esa necesidad en tu interior, ¿sí?, y que vos puedas cerrar tus ojos en esta noche y que puedas sentir el gozo del Espíritu Santo, la fuerza, esa alegría de vivir, esa alegría para salir adelante. Entregá todo al Señor, querido, toda esa angustia, todo ese dolor, todas esas cosas, entregáselas al Señor en esta noche. ¿Sí? Decile: Señor, hablale directo, así, con tus palabras. Hablale tu situación. ¿Sí? Decile al Señor. Él se agrada de esas palabras. Entrega todo al Señor. Deja que el Señor siga ministrando. Deja que todo eso mortal, eso que te está matando, sea absorbido en esta noche por la vida. Sea absorbido en esta noche por la vida. ¿Sí? Y tal vez tenés un ser querido, alguien que está lejos, está en una distancia. El Señor tiene poder para obrar. Y este no es un evangelio que yo te estoy diciendo de oferta, sino que es la realidad. ¿Por qué? Porque vos sos un hijo, una hija del Señor, ¿cierto? Y Él guarda tu vida, guarda las vidas de los que están cerca tuyo, ¿sí? Y si tenés algún pecado, algo que en un momento tu vida trajo oscuridad, trajo dudas, trajo un salirte de la realidad de lo que estabas viviendo, este es el momento de pedirle perdón al Señor. Este es el momento de que vos rindas todo al Señor, ¿sí? Y que dejes que el Espíritu Santo
se haga conocerse presente a tu vida. Tal ese Espíritu Santo que habita, Él quiere que vos le conozcas también. ¿Sí? Por eso este es un tiempo glorioso en la presencia del Padre. Bendito Dios, gracias te damos, Padre Santo. Quería leer un poquito ahí, Primera de Tesalonicenses, recorrer un poco la carta, y yo había pensado leerlos por capítulos, pero estas son cartas que tienen que ser leídas. Vos cuando recibías una carta, ¿cierto? ¿Te acordás que nosotros antes no había celulares, no había... ¿Qué era lo que recibíamos? Cartas. O nuestros padres recibían un correo, carta. ¿Te acordás? Estaban las simples, me acuerdo yo, que eran las más baratas, y las certificadas, que llegaban más rápido. Las simples por ahí tardaban, ¿te acordás? Tardaban 1 mes, 2 meses, después llegaba la contestación al otro mes. Y estaban las certificadas. Generalmente mis viejos podían pagar la simple, pero siempre la otra persona mandaba la certificada, que llegaba a pocos días. Después estaba el telegrama, ¿te acordás? Que llegaba, era instantáneo. Entonces vos cuando leías la carta, ¿no? No era que la leías un poquito nomás, la primera página, no, voy a dejar la otra página para dentro de 1 mes o dentro de 1 semana. No, vos leías toda la carta y leías cada letra, cada texto de esa carta, vos la leías. No era que decía, bueno, voy a leer este texto y voy a dejar el otro texto para mañana. No. Leíamos todo. ¿Sí? Aún uno cuando estaba de novio, ¿cierto? También leía la carta ahí. Nos veíamos, por ejemplo, con Norma, nos veíamos y yo le entregaba cartas, ¿cierto? Aunque nos veíamos, charlábamos, a veces yo hablaba poco, la que más hablaba era ella, pero yo había preparado una carta y ahí tiene esas cartas guardadas. Y ella no era que decía, bueno, vamos a leer esta carta, la voy a leer esta carta y voy a leer, no, ella leía toda la carta, ¿cierto? Y después para el postre ella me mandaba un mensajito de texto en esos celulares con tapita que venía. Ahí leí tu carta, qué sé yo, muy linda, te amo, todas esas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas cartas paulinas, como hay cartas del apóstol Pedro y hay cartas de Juan, ¿cierto? Son cartas verdaderamente interesantes. ¿Por qué? Porque pusieron el fundamento para lo que hoy nosotros tenemos que estar viviendo como iglesia, ¿cierto? Y yo decía al Señor, qué bueno sería, Señor, no leer esta carta por capítulos, por versículos. ¿Por qué? Porque tanto el capítulo como el versículo fue un invento del hombre. ¿Para qué? Para poder interpretar la palabra sistemáticamente. Pero antes, esta carta venían sin títulos en la Biblia. Viste que las Biblias tienen un título y tienen números. Bueno, eso no existía. Entonces, esas cartas están muy condicionadas a esos títulos y a esos números, ¿sí? Y hay cosas que por ahí se pierde el hilo. La hilación del pensamiento del autor se pierde. ¿Por qué? Porque leemos, vamos a leer Tesalonicenses capítulo 1 y quedamos ahí a medias, la carta queda a medias. Tenemos que esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses que el líder o el pastor lea después nuevamente, pero ya tocando otros temas. Pero ahí en la carta, cuando nosotros la leemos corrido, esta primera de Tesalonicenses creo que tiene 4 o 5 capítulos, ¿cierto? Entonces, queríamos hacer un repaso para ver cómo cambia, es algo muy diferente
cuando uno lee la carta, total, porque ahí le vemos el sentido de la carta, ¿cierto? Le vemos el encabezado, le vemos todo el cuerpo y le vemos el final, porque si no leemos tan solamente el encabezado nomás a veces de una carta, ¿cierto? Y eso hubiera pasado nosotros si leíamos las cartas antes, que recibíamos solamente el encabezado, y Norma me hubiera preguntado, ¿y leíste toda mi carta? No, leí tan solamente el encabezado, ¿sí? Y lo otro lo voy a dejar para dentro de un mes. Y yo no es que estoy en contra de que se predique se puede hacer, pero el sentido de las cartas, cuando Pablo escribía a los diferentes grupos que se estaban formando por el poder del Espíritu Santo en ese tiempo, se reunían en las plazas, se reunían, no había templos, se reunían en las casas. Había un templo, sí, pero después cuando el Evangelio sale de Jerusalén, en este caso por el apóstol Pablo, que es enviado a predicar a los gentiles, primeramente a los griegos, ¿cierto? Se reunían en cualquier lugar era una ocasión de que el cuerpo de Cristo se reuniera, ¿sí? Y ocurrían cosas, ¿sí? Y ese es el sentido, ¿no? Que puedan ocurrir cosas en nuestras vidas al leer la carta completa, ¿no? Y dice en la versión Palabra de Dios para Todos, hay unas muy lindas versiones, Palabra de Dios para Todos, la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy. Si te compras una Biblia, comprate una Biblia con letra grande, ¿sí? Y estas cartas, ¿qué tienen? Son cortitas. No es como leerte el Génesis, por ejemplo, ¿no? No es como leerte el Éxodo, ¿cierto? Son cartas cortas. Y mira lo que dice. Dice, este es un saludo que decía Pablo a la iglesia, Pablo, una persona en el cual el Espíritu Santo le había iluminado un montón de cosas para todos aquellos que creyesen en el Evangelio. Y estas cartas que él escribía, él nunca hubiera pensado que formarían parte del canon bíblico, nunca, jamás. Eran cartas que él enviaba, de lo que el Señor le decía que escribiera a la iglesia, ¿no? Que se estaba formando, una iglesia que el mismo Dios estaba formando, en medio de tantas persecuciones, de tantas necesidades, ¿cierto? Estimados hermanos, dice, de la iglesia que pertenece a Dios. Ahí ya fíjate ya lo que está hablando. Hay una pertenencia, ¿cierto? Y hay una posesión adquirida que Dios tiene en la tierra, y somos vos y yo, ¿cierto? Estimados hermanos de la iglesia que pertenece a Dios, decía, Padre y al Señor Jesucristo, en la ciudad de Tesalónica. Ahí está el encabezado de la carta, ubicando, ¿cierto? El Google Map de ese tiempo estaba en Tesalónica. Un cordial saludo de Pablo, Silvano y Timoteo. Eran tres que estaban ahí con Pablo, que él había ganado en sus distintas disertaciones, ¿cierto? Tanto Silvano como Timoteo eran colaboradores de él. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con ustedes, decía Pablo. Cada vez que oramos, los recordamos y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Agradecemos a Dios nuestro Padre porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar, ¿cierto? Los inspira a trabajar. Y hoy, como cuerpo de Cristo,
¿cierto? Cada uno en diferentes lugares del mundo están expresando, porque nosotros, la iglesia, lo que estamos creyendo, lo que nos estamos animando a estas cosas, que empieza como algo aparentemente sin importancia, ¿cierto? Pero hay algo que se está gestando en nuestras vidas. Es algo muy grande, ¿cierto? Y dice, agradecemos a Dios, nuestro Padre, porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. También damos gracias a Dios por la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo. Los mantiene constantes, ¿cierto? Gente que le creyó al Señor, ¿cierto? Y hay una constancia, ¿cierto? En sus vidas, que eso ¿qué es lo que le va dando? Carácter, que eso es lo que nos falta a nosotros, por ejemplo, los hombres, ¿no? Tener un poco de carácter en algunas cosas y ser más constante, ¿cierto? Ser más constante en muchas cuestiones que hoy en día, si fuéramos un poquito más constantes y de más carácter, ¿cierto? Habría matrimonios mucho más edificados. Y estoy hablando de esto a los hombres, ¿cierto? Con un respeto y con un gran valor que tiene al Señor por los hombres, ¿cierto? Ni hablar de las damas, ¿cierto? En el cual el Señor tiene un trato diferente, un trato mucho más delicado, en el sentido de que el Señor es más detallista y siempre fue más detallista con esas mujeres, ¿cierto? De fe, esas mujeres de lucha, esas mujeres de querer avanzar, de querer, y que muchas veces el hombre está tan metido en sus asuntos y por ahí no sabemos escuchar, pero Dios es grande, ¿cierto? Y pido paciencia a las damas, ¿cierto? Paciencia en el Señor y constancia para que Dios pueda formar a ese varón, ¿sí? Que están al lado suyo. Dice, su fe y su amor los ha animado y los inspira. ¿Qué es lo que tiene la mujer? La mujer tiene ese sello que las distingue, porque son personas, son son una configuración del hombre, ¿cierto? Tan preciosa y tan necesaria, pero a su vez son gente que se inspira, son gente sabia. No tan solamente son inteligentes, sino a esa inteligencia le agrega la sabiduría, que es la herramienta que saca de esa inteligencia y en tiempo oportuno, ¿sí?, pone el elemento que tiene que poner para que esa relación crezca y llegue a plenitud. El Señor es el que ministra tanto a las damas como a los caballeros en esas áreas. Pero disculpen, la mujer, como muchos dicen, tiene ese sexto sentido, que es una intuición especial, ¿cierto? Y sabemos que la mujer en esas áreas es mucho más fuerte que el hombre. Es más, en la historia ha marcado muchas veces a las mujeres como grandes heroínas que marcaron tiempos, ¿cierto? Y el Señor las exalta, siempre. No creas que el Señor no toma en cuenta a las mujeres, sí que toma en cuenta a las mujeres, totalmente. Él compara a la iglesia
con la esposa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? Dice, también damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constante. Hermanos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Pablo decía con una certeza y una fe tan grande en esta administración que el Espíritu Santo había colocado en su vida, y le decía, hermanos, Dios los ama, Esto es una verdad, ¿cierto? Y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder total y total convicción que nos da el Espíritu Santo. ¿Ok? Un gran saludo, Miguel. Te saludamos acá desde Argentina también. Un gran saludo a todos los amigos de República Dominicana, hermosa tierra de hijos de Dios. ¿Sí? Que Dios bendiga República Dominicana. Un gran gozo verdaderamente. Anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos con palabras, sino con el poder total y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Y hay algo que el Señor estableció en esos principios. Vos tenés que tener en cuenta que en esos tiempos solamente existía el texto, el Viejo Testamento. ¿Sí? El Viejo Testamento, creo que estaba dando vuelta la epístola de Santiago solamente. Esta es una de las primeras cartas, si no la primera, de Pablo en su primer viaje misionero. Todavía los evangelios no estaban todavía a la mano, tenían todo lo que era el viejo pacto, esta gente. Y esto, lo que estaba haciendo acá el Señor cuando dice, escuchá muy bien lo que dice acá, escuchá muy bien, lo sabemos porque cuando anunciamos nuestras buenas noticias, ¿cuáles son las buenas noticias? El Evangelio. No lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Había una señal y una convicción de parte del Espíritu Santo, y esta palabra de Tesalonicense formó parte y forma parte de nuestro texto bíblico que nosotros podemos hoy en día con libertad accesar. Y esto estaba haciendo una exclusividad para ese lugar llamado Tesalónica. ¿Sí? Ahí se estaba originando parte del texto que hoy vos y yo tenemos, ¿cierto? Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien, ¿cierto? Cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con alegría que les dio el Espíritu Santo, ¿cierto? Que nosotros podamos tener esa alegría, amado, que nosotros podamos tener esa alegría de seguir profundizando en su verdad, ¿cierto? De seguir profundizando en el corazón de Cristo. Ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, y han ayudado a extender el mensaje del Señor no solo allí, sino en todas partes. Fíjate vos hasta dónde ha llegado esta carta. Ha llegado hasta República Dominicana, hasta Argentina, hasta Chile, hasta Perú, hasta Haití, y cuántos otros lugares, cuántos otros rincones. Esta carta de Tesalónica sigue llegando. Algo que era una carta, que Pablo lo había escrito
pero que nunca hubiera pensado que el Espíritu Santo la haría parte del canon bíblico que nosotros hoy tenemos. ¿Cierto? Eso para que vos te fijes lo que el Espíritu Santo puede ministrar y para que nos demos cuenta de lo que vos haces tiene un impacto diariamente. Lo que nosotros, así como este Pablo escribió una carta que aparentemente era una carta sin importancia, era una carta que mandaba consejos a un grupo de creyentes que estaba pasando por un momento de persecución. Muchos estaban muriendo, estaban siendo perseguidos, y Pablo escribía esta carta en medio de ese derramamiento de sangre que estaba habiendo por causa de la gente que creía en el Señor. Esta carta se fundamentó y está formando parte del canon bíblico. Tanto se ha dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. ¿Cierto? Esto es algo verdaderamente asombroso. O sea, una vez que esta gente creyó, no había mucho trabajo que hacer ministerialmente. Ellos estaban entendiendo con claridad el mensaje, y es eso lo que hoy nosotros tal vez hemos perdido un poco. Por eso es que vemos tanta gente peregrinando de un lugar a otro a buscar la unción de alguien, ¿cierto? Buscar una respuesta en alguien, cuando ese alguien está ahí, está en cada uno de nosotros. Eso tampoco quiere decir que no tenemos que acompañarnos los unos a los otros. Claro que sí, pero no decir que porque no estamos con alguien estamos solos, estamos desprotegidos. No, el Señor está hasta el último día de nuestras vidas con nosotros. En todas partes la gente habla de tal manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes, y cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al Dios verdadero. ¿Cierto? Servir al verdadero Dios viviente, al Dios vivo. Ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó, quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. ¿Cierto? Dentro del plan de Dios está el salvarnos a nosotros. ¿De qué? De la ira que viene sobre el mundo. Esto lo habla su palabra, ¿cierto? Del castigo que viene sobre el mundo. ¿Por qué el mundo? Porque este es el sistema, ¿cierto? Que persigue y que persiguió a la iglesia en aquellos primeros tiempos. Y hoy en muchos lugares la iglesia está siendo perseguida todavía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que los ayuda a mantenerse firme? La fe, ¿cierto? Ellos han incorporado esto en sus vidas, ¿sí? Y hay una manifestación del Señor en sus vidas. Y es eso lo que nosotros le pedimos al Señor, que eso también, ¿cierto?, nosotros lo sepamos. No, eso ya está en nosotros, sino que nos demos cuenta, ¿cierto?, que aunque vivamos o muramos, del Señor somos, ¿sí? Y dice, a quien Dios resucitó, quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. ¿Cuál es el pecado
del mundo, no creer en Cristo Jesús. Ese es el pecado. Vos me vas a decir, bueno, pecado es emborracharse, esto, lo otro. El pecado es la incredulidad en el Hijo de Dios. Una vez que la persona cree en el Hijo de Dios, la vida va cambiando. La persona va cambiando sus hábitos. Algunos más acelerados que otros, pero va habiendo cambios. ¿Cierto? Hermanos, ustedes saben que nuestra visita no fue tiempo perdido. No fue tiempo perdido. Pero como ya saben, antes de llegar a su ciudad sufrimos mucho y nos insultaron en Filipos. Cuando llegamos a su ciudad, muchos en contra nuestra. Dice, cuando llegamos a su ciudad, muchos estaban en contra nuestra, pero Dios nos ayudó a ser muy valientes y a contarles la buena noticia de salvación. ¿Cierto? En medio de grandes impedimentos, ellos cobraron valor, ¿cierto? Y creyeron a este Señor, que era más poderoso que todas esas consecuencias y circunstancias que estaban pasando, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo este mundo puede cambiar? Por medio de bombas nucleares, por medio de parar con esta destrucción del planeta, de diferentes cosas que el hombre quiere hacer, pero la única forma, amado, es comunicar el mensaje, hacer que esa manifestación, ¿cierto?, del Señor sea visible y sea palpable para todos aquellos que abren el corazón en este tiempo. No estábamos equivocados, dicen, lo que hablábamos. Tampoco hablamos con malas intenciones ni buscando engañar a nadie, decía Pablo. Al contrario, hablamos como quienes han sido aprobados por Dios con la misión de dar a conocer las buenas noticias. ¿Cierto? No estamos tratando de agradar a ningún ser humano, solo buscamos agradar a Dios, quien juzga si nuestro corazón es bueno o es malo. Ustedes saben que nosotros no hemos tratado de convencerlos hablando bien de ustedes. Tampoco queremos que nos den dinero. Dios es testigo de que no tenemos nada que ocultar. No buscamos ningún reconocimiento de ustedes ni de nadie. Esta gente no vivía del reconocimiento de la gente, ¿cierto? No le interesaba esta gente la billetera de nadie, ¿cierto? Solo querían comunicar el mensaje. Sabían que todo lo que el hombre necesitaba, la raza humana necesita, está en este mensaje que es Cristo Jesús, ¿cierto? Como apóstoles de Cristo, enviados, quiere decir, de Cristo, podríamos haber impuesto nuestra autoridad, pero hemos sido muy tiernos con ustedes, con ese cariño que una mamá de leche muestra hacia sus hijos, con ella misma, que ella misma concibió. Qué palabra hermosa esta, amado. Hermosa palabra, ¿sí? Como una mamá, ¿cierto? Fue verdaderamente una carta y una administración muy, muy, muy amorosa. Esta, la que fue entregada a los tesalonicenses, una presencia verdaderamente gloriosa. Y dice, con ese cariño que una mamá de leche muestra hacia sus hijos, que ella misma concibió. De esa manera ellos ministraban, ¿cierto? Fortaleciendo a sus hijos, no haciendo que se enojen, que se exasperen. Muchas veces
muchas veces esos hijos se sienten desalentados muchas veces porque nosotros los padres muchas veces no le damos la importancia, no tenemos esa delicadeza de poder hablar con ellos, ¿cierto? Y escucharlos, ¿cierto? Y ellos acá, Pablo dice que como una madre, ellos hablaban, ¿sí?, a este pueblo de Tesalónica, un pueblo que estaba necesitando el consuelo de Dios, porque estaban entristecidos. ¿Por qué? Porque muchos de sus seres queridos habían fallecido por causa de la persecución que había, amado. Una gran persecución hubo en ese tiempo. Mucha gente moría. Y mucha gente, ya había algunos falsos maestros, ¿cierto?, que ya habían empezado a difundir que la resurrección ya se había producido, ¿cierto? ¿Qué era lo que te quería decir? Que esta gente predicaba que no iba a haber resurrección, que no iba a haber más resurrección, que la resurrección ya había sucedido. Y eso era algo catastrófico para el creyente, porque una de las bases nuestras, ¿cuál es? Es muerte y resurrección, ¿cierto? La muerte de este cuerpo y el día de mañana, que está en esta misma carta, que lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos vida en Cristo. Aunque nosotros en el momento que creímos, ya ahí nosotros tenemos vida eterna, ¿me entendés? Ahí ya es colocada la simiente incorruptible, que es la justicia y la vida de Cristo en nosotros, y ahí ya nosotros tenemos vida eterna. No tenemos que estar esperando morir. Pero en este caso estos creyentes todavía no tenían esta doctrina como la tenemos con cierto conocimiento nosotros. Ellos estaban sin Biblia, no tenían Biblia, no tenían... eran a través de cartas, ¿cierto? Y esta carta verdaderamente vino a formar, ¿cierto?, una parte de lo que estamos leyendo hoy, que está en la palabra. Los amamos mucho y por eso nos alegramos de compartir con ustedes las buenas noticias de Dios. Por eso Pablo miraba a la mujer y seguramente él se acordaba de su madre, de su abuela, de su tía y del amor que tenían para con él, y cómo ellas le ministraban. La madre ministra, sirve. ¿Qué quiere decir ministro? Pequeño esclavo, pequeño siervo. Siguiendo, hay unos pequeños cortes. Además, ustedes se han vuelto tan importantes para nosotros que nos sentimos felices de compartir con ustedes hasta nuestra propia vida. No era tan solamente una relación como la que hay hoy, ¿viste? El apóstol allá y el creyente allá. ¿Viste? Como que está dividida ahí la cosa, ahí como hay en algunos lugares que usan guardaespaldas, ¿viste?, para cubrir al... No, en esa época, hermanos, sé que ustedes recuerdan, fíjate vos, acá está. Además, ustedes se han vuelto tan importantes para nosotros que nos sentimos felices, decía Pablo en esta carta, de compartir con ustedes hasta nuestra propia vida. Pablo, una persona, cierto, que sabemos lo que era y lo que hizo Dios con él, pero era una persona que también tenía sus problemas, era una persona que tenía también sus achaques, y persona también que recordaba, por ejemplo, al decir, fuimos como una madre para ustedes, ¿cierto? Como lo vemos acá unos versículos más arriba, con cariño, con ese cariño que una mamá de leche muestra hacia los hijos que ella misma concibió.
¿cierto? Y él, al ministrar esas cosas, lo sacaba de la cátedra de Moisés. No, él lo sacaba de su propia vivencia, ¿cierto? Y le decía, nosotros los hemos ministrado como a una madre. Nosotros no estamos interesados en el dinero, nosotros no usamos de la autoridad que teníamos, ¿cierto? Y esta iglesia de Tesalónica creció con esta gracia en esta administración y la formó un carácter. Los amamos mucho y por eso nos alegramos de compartir con ustedes las buenas. Gracias, Jesús. Tenemos unos pequeños cortes ahí. Gracias, Señor. Y dice, los amamos mucho y por eso nos alegramos de compartir con ustedes las buenas noticias de Dios. ¿Cierto? Las buenas noticias de Dios. Esa alegría, amado, eso es algo verdaderamente que nace del corazón del creyente, ¿cierto? Forjado en un carácter en el cual ese creyente, el Espíritu Santo, ha sido constante, ha trabajado constantemente con esa alma, y esa alma siente alegría, una alegría genuina de comunicar estas cuestiones, ¿cierto? Tocantes a Cristo, a la manifestación de Jesucristo. Los amamos mucho, por eso nos alegramos de compartir con ustedes las buenas noticias de Dios. Además, ustedes se han vuelto tan importantes para nosotros que nos sentimos felices de compartir con ustedes hasta nuestra propia vida. Pablo se sentía ministrado por esta gente, ¿cierto? Se sentía ministrado por estos nuevos creyentes. Hermano, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajábamos día y noche. No quisimos ser una carga para ustedes, por eso no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles las buenas noticias de Dios. Y ustedes y Dios son testigos de que cuando estuvimos con ustedes, los creyentes, nos comportamos de una manera santa, justa y honesta. Ya saben muy bien que nosotros tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos. Acá está otra vez la figura de la familia, la figura del padre, ¿sí? Seguramente Pablo, como ministro, cuando él conocía creyentes nuevos, él vería la imagen de su viejo y de su vieja, ¿no? Y eso era algo que Dios usó en su momento de tal forma que lo perfeccionó en cuanto al amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a buscar dentro nuestro esa nobleza en la cual también nosotros fuimos establecidos, y que era lo más cercano al amor de Dios, el amor del papá y de la mamá, por ese papá y de ahí el Señor comenzaba a edificarlo. ¿Te acordás de esa administración que Jesucristo le hace a Pedro? Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y Pedro le decía, sí, yo siento algo por vos, siento un cariño, siento una estima por vos, pero todavía no sentía ese amor perfecto que el Señor nos quiere perfeccionar, quiere que alcancemos. ¿Por qué? Porque ella lo colocó dentro del creyente, ella lo estableció, ¿sí? ¿Y qué era lo que buscaba Dios ahí en Pablo? Seguramente en esas ministraciones, Pablo en sus largas oraciones, en la cárcel en la noche, no sé, esas ministraciones que tenía de parte del Espíritu Santo, él en la cárcel, donde hubiera, él se acordaba de su padre. Y cuando veía un creyente nuevo,
cuando veía una creyente nueva, muchas veces se reflejaba el padre y la madre. ¿Te acordás cuando él dijo, quisiera ser yo maldito a cambio de que mis paisanos, ¿cierto?, los hebreos, alcanzaran salvación? Ese era un supuesto, porque ella no podía ser maldito. Es algo irreversible esto que nosotros estamos viviendo, que es estar en Cristo. Jamás podemos volver a esa maldición, porque ya el Señor estableció su justicia y estableció su vida en nosotros, ¿cierto? Entonces, este Pablo, ¿cierto?, cada vez que veía a un creyente, veía la condición y se acordaba seguramente de sus padres, de sus hermanos, ¿cierto?, si era que lo tenía. El Señor, que era, usaba eso y así llegar a comunicar el mensaje, y después el Espíritu Santo era Él el que completaba la obra, ¿cierto? Por eso Él puede usar, sea cual sea la condición del hombre, Él puede usarlo, ¿cierto? Ahora, disculpen, hermano, tenemos unos pequeños ahí. Los exhortamos, dice, consolamos y animamos a vivir una vida de manera que honre a Dios, quien nos invita a entrar en su reino y en su gloriosa presencia, ¿cierto? En su gloriosa presencia. Ahí ya está hablando de una ciudadanía, ¿cierto? Me acordaba yo de Abraham, ¿no? Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y eso es un poquito un principio que Dios pone también, ¿no? Pero vos fíjate que Abraham, por la fe, él sabía que la ciudadanía de él no era de esta tierra, dice Hebreo 11, sino que esa ciudadanía estaba en los cielos, cuyo arquitecto, perito y arquitecto, ¿quién era? Dios. O sea, tuvo un cumplimiento parcial en que Abraham fue el padre y fue donde nació la nación de Israel, ¿cierto? Y ahí comienza todo. Hay un cumplimiento en cuanto al principio de lo profético que Dios iba a hacer. Israel quería que fuera luz a los gentiles, que eso va a ser en los últimos tiempos, ¿cierto? Entonces podemos ver un cumplimiento parcial ahí, ¿cierto?, de que él iba a ser el principio uno de los principios de esa ciudad por fe, por gracia. Él creyó y le fue contado por justicia. Entonces hay un cumplimiento parcial ahí, pero después hay un cumplimiento ¿en qué? En que el mismo Abraham, la fe que tuvo, él sabía que la ciudadanía no era una ciudadanía en cuanto a lo terrenal, en cuanto al gobierno humano, sino hay otro gobierno en el cual él ya había visto, él ya había sido inspirado y Dios seguramente se lo reveló, ¿cierto? Y él sabía que esa tierra a la cual Dios le iba a mostrar, lógicamente el principio ¿cuál era? Era Israel, con toda la historia que pasó después, ¿no? Pero él sabe que había una tierra que todavía le tenía que mostrar. No era tan solamente esta tierra, porque después Abraham murió, ¿cierto? Pero él sabía que esa ciudadanía no estaba acá, estaba en una esfera espiritual, en la cual era Cristo el principio y el fundamento de esa ciudad, en la cual nosotros, vos y yo, ya hay un cumplimiento. ¿Por qué? Porque todas las promesas que está esperando Israel, esa Israel que va a venir en el futuro, ¿no?,
Sión y todas las profecías en Isaías, que voy a hablar de Isaías 60, 61, 62, 63, Isaías 50, 54, cosas hermosas. Yo me acuerdo y uno como que se acelera, ¿no? Todo eso nosotros, todas esas promesas para nosotros son sí y son amén. Esas promesas ya están en nosotros, ya están. Lo único que nosotros estamos esperando con constancia y paciencia es cuando la iglesia sea transformada, ¿cierto? Estemos muertos o estemos vivos físicamente, y bueno, después de eso, que acá también, en esta carta, el apóstol Pablo lo va a hablar, porque había muchos ya que habían dicho que la resurrección ya había ocurrido, y muchos estaban angustiados. ¿Por qué? Porque muchos seres queridos estaban muriendo en estas persecuciones. Entonces, ¿cómo que la resurrección pasó? ¿Y qué va a pasar con esa gente que murió? ¿Por qué? Porque habían muchos o algunos falsos maestros, que enviaban cartas como si fueran de Pablo. ¿Me entendés? Había gente traviesa también. Entonces, en este tiempo, Pablo les escribía a los tesalonicenses, a los filipenses, distintas cartas, a los efesios, que formaron parte, lo que menos creía Pablo, que todas estas cartas iban a formar parte de la Biblia, ¿cierto? Fíjate vos, a Abraham se le cumple la palabra, porque él es el principio de la nación de Israel, pero también él sabía muy bien que era un cumplimiento parcial. Él esperaba esa ciudad cuyo perito y arquitecto era el Señor. Estaba en la esfera espiritual, ¿cierto? Siempre damos gracias, ya en nosotros ya está establecido eso. Somos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque buscamos las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque fuimos nacidos de arriba. ¿Y por qué? Porque estamos sentados, ¿en dónde? En lugares celestiales, ¿cierto? Juntamente con Cristo, Jesús, ¿cierto? Por eso dice que hagamos morir, ahora después, hagamos morir lo terrenal en nosotros. O sea, nosotros tenemos que nos despojemos de todas esas, ¿cierto? Siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje, porque no lo recibieron, porque por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios, porque no lo recibieron como palabra humana, lo recibieron porque es en realidad la palabra de Dios, ¿eh? Eso también me quedó, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes y los que creen. Hermanos, ustedes siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios que pertenecen a Jesucristo, que están en Judea, que estaban en Jerusalén en ese tiempo, ¿no? En el cual había sido enviado, por ejemplo, Pedro a predicar a los judíos de este Cristo. Y lo mismo ha pasado con ustedes, pues han sufrido mucho a causa de sus propios compatriotas. Ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas. A nosotros nos obligaron a abandonar el país. Se tuvo que ir Pablo. Ellos no agradan a Dios y están en contra de todos los seres humanos con estas acciones, ¿no? Estos judíos. ¿Por qué? Estos eran los mismos que crucificaron a Cristo. Esta carta más o menos, tengo entendido que fue escrita en el año 50, 55, y no había pasado mucho tiempo de que Cristo, ¿cierto?, había muerto y había resucitado, pero cómo murieron producto, ¿cierto?, de las persecuciones que sufrió.
por causa del mensaje de Dios. Y después vinieron otros que fueron también asesinados, muchos que no están escritos sus nombres aquí en la Biblia, pero sí están escritos en el libro de Dios, perseguidos de diferentes formas, masacrados de diferentes formas. Ellos no agradan a Dios y están en contra de todos los seres humanos. Nosotros tratamos de enseñar el mensaje de Dios a los que no son judíos para que se salven, pero los judíos no nos han dejado anunciar esas enseñanzas. Por eso están añadiendo cada vez más pecados a los que ya tienen. Pero la terrible ira de Dios se ha descargado contra ellos, ¿cierto? O sea, ellos mismos en ese momento estaban recibiendo también el juicio de Dios, ¿cierto? Y no hay peor juicio de Dios que la incredulidad. No hay peor juicio de Dios. Así que ahí en ese momento se estaba conociendo quién era quién. Se seguía conociendo quién era quién. Se estaba desnudando el corazón. Ese era el precio por la paciencia de estos que estaban comunicando el mensaje. Que el corazón de muchos estaban siendo desnudados, ¿cierto? Y como resultado de eso, añadían pecado sobre el pecado, ¿cierto? Y hermanos, estuvimos separados de ustedes por corto tiempo, dice acá, pero aunque no estábamos presentes, nuestro corazón y pensamiento seguían con ustedes. Teníamos muchas ganas de verlo, hicimos todo lo posible por hacerlo. En verdad queríamos ir a verlos. Yo mismo traté de visitarlos varias veces, pero Satanás siempre nos lo impidió. Ahí podía ver verdaderamente cómo también el enemigo estaba aprovechando a estos incautos, ¿cierto?, que se movían en esa condición de pecado en la cual ellos estaban viviendo, ¿cierto?, engañados por las tinieblas. Ellos estaban viviendo el verdadero juicio ya. Así como nosotros vivimos la vida eterna, ellos estaban viviendo la muerte espiritual. ¿Y cómo se manifestaba esa muerte espiritual? Entre otras muchas sagacidades del diablo, por medio de la persecución y de la muerte de muchos hermanos, ¿cierto? Ahí estaba la manifestación de lo que es, ¿cierto?, esa condición de pecado en la que el hombre estaba, con la simiente satánica, ¿cierto?, que en lugar de ser vida era muerte, ¿verdad? Pero aquellos que estaban en Cristo, ¿cierto?, estaban ya en vida eterna y tenían justicia, ¿cierto? Y ellos querían detener esa justicia, amado. Verdaderamente ustedes nos hacen sentir orgullosos y alegres. Ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona que llevamos con mucho orgullo, ¿cierto?, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Verdaderamente ustedes nos hacen sentir orgullosos y alegres, ¿cierto? Como ya no pudimos resistir más estar alejados, estamos leyendo la carta de Primera Tesalonicenses, ¿sí?, sin título, sin capítulo y sin versículo, pero para decir, vamos por el capítulo 3. Como ya no pudimos resistir más estar alejados de ustedes, decidimos quedarnos solos en Atenas y que Timoteo fuera a verlos. Timoteo es nuestro estimado hermano y compañero de trabajo, siervo de Dios que anuncia buenas noticias, las buenas noticias acerca de Cristo. Él los animará y los fortalecerá en su fe. ¿Qué quiere decir que los animará y los fortalecerá en su fe? Su fe acá es doctrina,
¿cierto?, en las doctrinas. ¿Por qué? Porque había muchas falsas doctrinas que se habían diseminado en la iglesia por causa de que de la gran persecución que había. Se había llegado en muchos de estos lugares a algo llamado el gnosticismo, ¿cierto?, que era y que decía que Jesucristo no era una persona que había venido en carne. Por eso esta misma lucha la tuvo Juan también. Por eso él, en primera, segunda y tercera de Juan, y aún en el Evangelio de Juan, habla claramente que el Verbo se hizo carne. Pablo también tenía este mismo problema acá, que el gnosticismo y las filosofías griegas, ¿cierto?, habían envuelto toda esta creencia en Cristo, ¿cierto?, en esos pañuelos, en esos trapos, en esas vestimentas filosóficas griegas que trataban de explicar lo que era este Dios. Entonces Pablo, ¿cierto?, los animará, dice, y los fortalecerá en su fe, en su doctrina. Así nadie se dará por vencido con tantos problemas. Saben muy bien que debemos sufrir todo eso. Cuando estábamos allí con ustedes, les dijimos que todos ustedes debían sufrir. Ahora ven que todo esto ha ocurrido tal como lo dijimos. Hermano, qué grande es el Señor, porque Él no nos engaña, verdaderamente nos prepara nuestros corazones para decir, miren chicos, van a venir momentos difíciles para ustedes. Pablo en la cárcel, gente perseguida por todos lados, muertas, masacradas, ¿cierto? ¿Quién se prepara para todas estas cosas? Cuando hoy en día tenemos, por ejemplo, declaraciones, vos conocés bien, nosotros, de prosperidad, de cosas, un evangelio al servicio del hombre, ¿cierto? Al servicio del hombre, declarando, profetizando cosas, ¿cierto? Cuando acá podemos ver otra enseñanza diferente, nos prepara para lo peor. Por allá dice Pablo, redimiendo el tiempo porque los días son malos, ¿cierto? Con esto tampoco te quiero decir que vamos a hacer una tragedia de todo esto, pero Dios preparaba a esta gente en sus corazones diciéndole, mirá, van a venir momentos verdaderamente feos, ¿cierto? Cuando ya no pude resistir más, envié a Timoteo para saber cómo estaban en cuanto a la fe, pues temía que el diablo los hubiera empujado al mal y que todo nuestro trabajo se hubiera echado a perder. Pero Timoteo acaba de regresar y nos ha dado buenas noticias sobre la fe y el amor que ustedes tienen a pesar de todo lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Entonces, esas palabras de consolación fueron efectivas. ¿Por qué? Porque estaban fundamentadas en la justicia de Cristo, en la vida de Cristo. Y esa es una de las parte de la sustancia que nosotros tenemos que recuperar y que muchos de nosotros estamos ahí estamos. ¿Viste cuando vos estás, el molino está sacando agua y cuesta? Bueno, en la constancia, en la paciencia, ahí va a prender ese fuego en el cual nuestra fe va a ser perfeccionada, hermano. Y nuestra fe va a ser perfeccionada, hermana. Y esto, en esas palabras de consolación, en esas cartas, ellos recibieron fuerza y aún Pablo estaba preocupado. ¿Cómo estarán?
Después de tantas persecuciones, nosotros que nos tuvimos que ir porque los judíos nos sacaron, y no creo que lo hayan sacado por favor, Pablo se puede reír, no, lo sacaron a patadas, hermano. ¿Sí? Jesucristo mismo dijo, si hicieron conmigo esto, ¿qué más no harán con ustedes? Aún Cristo los preparó en sus corazones. Y así fue que pasó, Pablo fue decapitado. ¿Y cuántos otros, mi querido amigo? Pero hay algo que ellos tenían y que ellos conocieron, que todavía nosotros ahí estamos. Yo sé que estamos en buena senda, pero hay algo que nos falta ahí, esa parte, ¿no? ¿Cierto? Pero lo vamos a alcanzar. Nos dijo, ustedes conservan siempre buena memoria de nuestras enseñanzas y ejemplo, ¿cierto? Y tienen muchas ganas de vernos de nuevo, igual que nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, a pesar de todos nuestros sufrimientos y dificultades, todavía nos sentimos animados, porque ustedes tienen mucha fe. O sea que esa fe que él, en su momento, Pablo, a través de su carta, esa fe fue como un reflejo en el espejo que le vuelve a él, como un boomerang, que le vuelve a él y lo ministra. ¿Cierto? En realidad, al saber que ustedes siguen firmes en el Señor, nos sentimos reanimados. Y ahí Pablo se acordó seguramente de las palabras que el Señor le dijo. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí se daba cuenta Pablo, acá está la manifestación de lo que yo tanto creí que defendía y que tanto creí que trabajé para él. Pero todo eso que era, lo tengo por basura, ¿cierto? Y eso lo ministraba también a Pablo. Pero ¿de dónde lo ministraba? ¿De un seminario teológico? No, del mismo pueblo. Él recibía fuerza, recibía doctrina. Él mismo se daba cuenta que la doctrina que él predicaba no era como cuando él era fariseo, cuando él era, y ministraba la ley. No, acá él recibía algo por el cual, bueno, yo por esto muero. Yo por esto muero. ¿Cierto? Entonces cuando vos te vas metiendo de esta forma, a mí me pasan las escrituras, es como que uno lo va asimilando, ¿no? Es tan inmensa la alegría que sentimos ante Dios por ustedes que no es posible agradecerle lo suficiente. Seguimos orando mucho por ustedes. Día y noche oramos para que podamos estar de nuevo allí con ustedes y darles todo lo que necesitan para mantener muy fuerte su fe. ¿Cierto? Querían que ministrar la doctrina. Ahora pedimos que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo preparen el camino para que podamos llegar hasta ustedes. Esa era la oración. Le pedimos al Señor que aumente y multiplique el amor que tienen unos por otros y por todos, y que ustedes se amen unos a otros, así como nosotros los amamos a ustedes. Todo esto pedimos para que Él los fortalezca interiormente y para que sean santos ante Dios. Fortalezca, ¿cierto? Y sean santos ante Dios. De esta manera estarán preparados cuando nuestro Señor Jesús regrese de nuevo con todo su pueblo santo. ¿Cierto? Hermanos, tengo algo más para decirles. Ya les enseñamos a vivir la forma que
Dios le agrada y ustedes están viviendo de esa manera, ahora los animamos y les pedimos en el nombre del Señor Jesús que se esfuercen más, que breguen más en su interior, ¿cierto? ¿Por qué le pedía esto el Señor? Porque sabía que ellos podían hacerlo. Ellos sabían que había una capacidad en ellos que lo podían hacer. Se esfuercen más, conocen muy bien las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. ¿Quién quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo? Fundamental. Ya se había logrado la justicia, la vida eterna, ya se había colocado ese principio en nuestras vidas, ya estábamos justificados. Ahora la santificación seguía trabajando en nosotros, en nuestra alma, que es lo que Él vino a salvar. Por eso Él puso el Espíritu en nosotros, un espíritu nuevo, una nueva criatura, ¿cierto? Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, ¿cierto? Y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo, es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve la pureza y honre a Dios, ¿cierto? Por allá, creo que era por Hebreos, dice que nuestros cuerpos, creo que era, a ver, disculpen hermano, disculpen, ya estamos. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿cierto? ¿Cierto? Que presentemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, ¿sí? O sea, que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es esto, ¿no? Que nos esforcemos, ¿cierto?, en este proceso de santificación en el cual el Espíritu nos está mostrando a través de estas verdades, pequeños consejos que nos da Pablo, consejos que no son difíciles, ¿cierto?, sencillos. Pasa a ser el tema nuestro, la responsabilidad nuestra, pasa a ser algo, ¿cierto?, en lo físico. ¿Por qué? Porque en lo espiritual ya está todo hecho, está todo logrado. Entonces nosotros en nuestro andar diario, Él nos invita y nos dice, miren que tienen poder para poder hacer esto, ¿eh? Cristo le está pidiendo que sean santos, lo pueden ser. Cristo le está pidiendo que sean ordenados, que puedan controlar su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él sabe que ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios, ¿cierto? Ninguno debe hacerle daño a su hermano ni regañarlo de esa manera, ¿cierto? De no hacer daño. El Señor castiga a todos los que cometen esos pecados, como ya los hemos advertido antes. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que ella nos trasladó, ¿cierto?, de esa esfera de muerte en la que estamos a la esfera de vida. Es imposible volver a esa esfera de muerte, por más pecados que hagamos, amados. Pero eso tampoco nos da rienda suelta para pecar, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Hay algo que está ahí apelando para que esa nueva criatura, ¿cierto?, se manifieste. ¿Qué quiere decir que se manifieste? Que llame la atención
al alma en sus viejas conductas para que sean erradicadas. ¿Por qué? Porque ya no están más en las tinieblas, ¿cierto? Sino que está en la luz. ¿Y cómo ese espíritu nuevo le va a comunicar a esa alma? Por su palabra, ¿cierto? Por la administración también y el consejo de los hermanos, de los líderes, de los siervos, de todos aquellos que están pregonando el Evangelio, ¿cierto? El que se niega a obedecer esto no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Nada más ni nada menos, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo Espíritu es el que nos santifica a nosotros, ¿cierto? No es necesario que le escribamos sobre el amor que deben tenerse como hermanos en Cristo, porque Dios ya les ha enseñado a amarse unos a otros. Dice que Él nos ha enseñado. En verdad, ustedes aman a todos los hermanos de Macedonia. Por lo tanto, hermanos, ahora animamos para que los amen cada vez más. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida, como ya les hemos dicho antes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había muchos que habían anunciado, también se estaba anunciando, uno anunciaban que la resurrección se había realizado, otro anunciaban que su venida estaba cerca, que ya Cristo venía, ¿cierto? Había una mala exposición de la palabra, ¿cierto? Porque muchos incautos estaban mirando la verdad sin el Espíritu. Muchos de estos judaizantes, al no estar en Cristo, ¿cierto? El espíritu error los ministraba y traían falsas doctrinas, y muchos hasta habían dejado de trabajar. Y entonces acá Pablo también le llama la atención: cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida, como ya le hemos dicho antes, porque también había gente que se había desprendido, gente muy influyente, de mucho dinero, se estaba desprendiendo de sus bienes y estaban repartiendo a los hermanos. Pero ¿qué pasaba? Había algunos aprovechadores, que sabemos, sí, eso, hermano, habían algunos aprovechadores que aprovechaban eso, valga la redundancia, para no trabajar, por ejemplo, con la excusa de que el Señor venía pronto. ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Cierto? Entonces acá Pablo también les comienza a llamar la atención. Esto después se ve un poquito más en Segunda de Tesalonicenses. Si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir, y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. A ver, si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir. Ahí está. Y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. O sea, lo único que le pedía al Señor es que sean ejemplo, nada más. Todo el trabajo lo había hecho Él en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y lo que lo que yo le di poder, le doy poder para que sean testimonio, ¿cierto? Para que sean testimonio en medio de este pueblo. Y siendo testimonio, mucha gente van a respetar su forma de vivir, y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Bueno, acá está el tema, amado, que hablábamos, de que muchos ya habían salido a predicar de que la resurrección se había manifestado ya, que ya no había más resurrección. Entonces muchos habían entrado en desesperación a no tener el texto bíblico. Por esto es tan importante hoy, ¿cierto?, de poder comunicarlo,
Más hoy en día que tenemos las redes sociales, poder comunicarlo, aunque sea leerlo, uno puede decir, bueno, yo sé poco, pero hay que comunicarlos, lo poco, lo mucho que tengamos, porque de ahí nosotros vamos a ser edificados, ¿sí? Y hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás. Ya estaban tristes, ¿cierto? Por estas falsas doctrinas que estaban pululando, ¿no? ¿Cierto? No estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. ¿Sí? Perdón, hermano. Aleluya. Fíjate vos acá. Dice, y Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Ahí en Corintios te da un poco el orden de las resurrecciones, ¿cierto? Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? La iglesia, el arrebatamiento, ¿cierto? Acá está la venida de Cristo de una forma, ¿cierto?, en las tres condiciones. Cristo, el primero en resucitar, las primicias, que somos nosotros, y luego los que son de Cristo en su venida, ¿cierto? Esto está hablando de la venida después de la gran tribulación, porque aún se va a seguir predicando a Cristo en la gran tribulación. Y nosotros somos, ¿qué? Las primicias. Por eso dice que Él nos salva de la ira venidera. Y luego los que son de Cristo en su venida, ya en el final de su venida, cuando Cristo venga y asiente sus pies ahí en Jerusalén, en el monte de los olivos, se profetiza por allá por Zacarías, ¿cierto? Él va a rescatar de diferentes lugares por medio de sus ángeles y los va a llevar a Jerusalén, ¿cierto? ¿A qué? A empezar el milenio, pero eso es harina de otro costal. Acá te da el orden de las resurrecciones. Anótalo, 1 Corintios 15, 23, y léelo en contexto, ¿cierto? Pero cada uno a su debido orden. Cristo fue el primero que resucitó. Las primicias, que son, ¿quiénes son las primicias? Es lo primero que se cosecha. ¿Qué es? La iglesia. ¿Por qué se cosecha? Porque esa se va con Cristo, amado. ¿Por qué? Porque las primicias ya están con la justicia, con la vida, con la simiente incorruptible. Ya tienen vida. Ya la muerte no tiene potestad, no tiene autoridad. Eso ya están. Ya están para ser cosechada, para ser resucitada, para ser transformada. Y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí? Que eso está hablando ya del milenio, ¿cierto? De los que van a creer en la gran tribulación y que van a escapar de todos esos juicios grandes. Que eso, bueno, lo habla Juan de una forma maravillosa, lo habla Daniel cuando habla de la semana 70, ¿cierto? Lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor, dice acá Tesalonicense,
los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con Él, pero los que ya hayan muerto, irán antes de los que estén vivos. Esto es un mensaje para aquellos que estaban ya desesperanzados, y que esa doctrina que estaba pululando ahí, que la resurrección ya había ocurrido, era una mentira. Acá Pablo estaba contrarrestando esto por medio de esta carta, ¿cierto? No era tanto algo teológico o escatológico Pablo que estaba hablando, aunque sí tiene un peso escatológico muy importante. Estaba hablando más que nada para consolarlos. El Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando y de arcángel, y sonará la trompeta de Dios, y los muertos que hayan en Cristo resucitarán primero. Los que estén en Cristo, la predicación de los que estén en Cristo. Todavía lo del Viejo Testamento todavía dice por allá Daniel que se levantarán de su sepulcro, ¿cierto? Y serán emblanquecidos y serán como el firmamento. Los entendidos serán como el firmamento. Eso está hablando de la primer resurrección en el tiempo postrero. ¿Viste que habla de la primer resurrección y la segunda resurrección, Apocalipsis? Bueno, ahí está hablando la primer resurrección. Ahí van a resucitar lo del viejo pacto y los que hayan salido de la gran tribulación, ¿sí? Y los que hayan salido del milenio, porque en el milenio todavía hay gente que todavía van a morir. Hay gente que todavía va a estar en pecado, va a estar incrédula. Por eso viste que por allá por Apocalipsis 22 Satanás es soltado y que se manifiesta un montón de gente. Cristo está gobernando las naciones ¿con qué? Con vara de hierro. ¿Por qué dice vara de hierro? Porque va a haber mucha gente rebelde en ese milenio. Nada más que van a estar escondidos, pero cuando se manifieste Satanás y salga a engañar otra vez a las naciones por un corto tiempo, dice que se van a formar millares detrás de él, pero que Cristo lo matará con el espíritu de su boca. Gente que va a seguir pecando en el milenio. Todos los que mueran en el milenio y los que murieron en la primera dispensación, desde Adán hasta Cristo, todo eso van a resucitar en el día postrero, en la primera resurrección. Y en la segunda resurrección es para condenación, es para todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, que eso está en el gran trono blanco. Eso es lo que el Señor está dando, ¿no? Pero yo no me creo el dueño de la verdad, es lo que estamos asimilando un poquito, amado. Pero por ahí, si hay un error, está muy bueno destacarlo para fortalecernos, cada uno de nosotros, en cuanto a la doctrina, ¿no? Luego nosotros, los que estemos vivos, en ese momento subiremos a las nubes con los resucitados. Ahí están las primicias. Cristo, estas son las primicias. Los que estemos en las nubes, los resucitados, para que encontremos en el Señor, en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense unos a otros con estas palabras, ¿cierto? Y terminando, hermanos, no necesitamos escribirle nada sobre fechas. Ustedes saben bien que el día en el que el Señor regrese será una sorpresa. Vendrá como un ladrón llega de noche. Esto no está hablando del arrebatamiento. Esto está hablando de la segunda venida. ¿La noche qué? ¿La noche qué? Es el pecado, es las tinieblas. ¿Qué es lo que va a estar gobernando? Las tinieblas. Entonces, esa venida va a ser en las tinieblas. La iglesia no va a estar más. Cuando la gente diga,
estamos a salvo. En otra versión dice paz, cuando la gente diga paz y seguridad, estemos en paz y a salvo. La destrucción vendrá de repente, así como le vienen de repente los dolores a una mujer a punto de dar a luz. Nadie podrá escapar. Nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, acá está para que nosotros nos diferenciemos de estos primeros versículos. Acá está. Pero ustedes, hermanos, le decía Pablo, no están viviendo en la oscuridad. Nosotros estamos establecidos en el gobierno ¿de qué? De la luz. Entonces, para que no confundamos, mucho confunden esta palabra de Tesalonicenses, por eso poco se habla, muchachos. Por eso es importante, yo estoy leyendo toda la carta de Tesalonicenses para que no sea sacada a destajo. Entonces me tomé este tiempo para entender primeramente yo. No te creas que yo te estoy enseñando, hermano, no soy quien para enseñar a nadie. Pero qué lindo cuando vos lees algo porque vos le tomás el sentido a las cosas. Y es el Espíritu Santo el que ministra, ¿cierto? Que está en vos y está en mí. Pero ustedes, hermano, no están viviendo en la oscuridad. Fíjate lo que dice: vendrá como ladrón que llega en la noche, dice, ¿sí? Pero ustedes, dice, es muy diferente acá, pero ustedes, hermano, no están viviendo en la oscuridad. O sea que no nos va a sorprender a nosotros de la forma que va a sorprender a los que estén en tiniebla. Fíjate vos la gran diferencia que hay, como para que ese día tome por sorpresa como ladrón. Todos ustedes, ¿quiénes? La iglesia, pertenecen a la luz y al día. No pertenecemos, y ahí se pone él también, y te pone a vos y a mí, a la noche ni a la oscuridad. La noche y la oscuridad, ¿qué es? Es el pecado, es la esfera de muerte, ¿cierto? Es la ruina, la traición, ¿sí? Todo eso que nosotros un día salimos, ¿cierto? Ya no pertenecemos más. Por eso muchos cuando predican sienten miedo, sienten temor. No, amado, no. Todos ustedes pertenecen a la luz y al día. No pertenecemos a la noche. Estamos leyendo Tesalonicenses 5. Yo no quería decir ni versículo ni capítulo, porque la carta muchas veces no se entiende por estas cosas, amado. Pero para que tengan una guía, estamos leyendo la traducción Palabra de Dios para Todos. Todos ustedes pertenecen a la luz y al día. No pertenecemos a la noche ni a la oscuridad. O sea, para nosotros Él no viene como ladrón en la noche. Entonces no debemos ser como los demás, ni estar dormidos, sino estar despiertos. ¿Qué quiere decir estar dormido? Estar pecando, permaneciendo en nuestras viejas conductas, sino que es tiempo de edificarnos. Tenemos todo para hacerlo. Eso es lo que nos quiere decir acá. Entonces no debemos ser como los demás, ni estar dormidos, ni estar despiertos, ¿cierto? A nosotros no nos va a sorprender. Podemos dormir tranquilos, podemos estar despiertos en paz, que no nos va a sorprender, porque ya nosotros estamos en Él. Por eso dice el Señor que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Su cuerpo. Estamos llenos de Él, llenos de su persona, llenos de su realeza, de su autoridad, de su dominio, que estamos conociendo, poquito estamos conociendo. Entonces no debemos ser como los demás, ni estar dormidos, sino estar despiertos, tener dominio propio. Que pues los que duermen, duermen de noche,
Y los que se emborrachan de noche. Eso está hablando de la gente que está sin Cristo, amado. Nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con la coraza de la fe y el amor, usando la esperanza de salvación como casco protector. Ahí hay seguridad, nosotros tenemos seguridad de salvación porque estamos en el día, ¿sí? Por fe, no tenemos que estar dudando de esa salvación tan grande, ¿sí? La coraza de la fe, esa fe es la doctrina, amado, el conocimiento del Hijo. La doctrina es el conocimiento de la persona de Cristo, no de normas, de preceptos, de mandamientos. Es el conocimiento de la persona de Cristo, ¿cierto? Porque Dios no nos ha elegido para sufrir castigo, sino que no... Acá está. Porque Dios no nos eligió en Cristo para sufrir castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio del Señor Jesucristo. Jesús murió por nosotros, en lugar de nosotros. Nosotros no tenemos que sufrir la muerte eterna, no tenemos que sufrir la separación que sufrió Cristo en la cruz. Hoy escuchaba a mi hermano que decía esa oración, Eloi Sabatani, creo que era, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? Cristo sintió ese desamparo, ¿cierto? Como Adán en el huerto del Edén, ¿cierto? Se fue de la presencia del Padre. Y toda la maldición cayó sobre la raza humana, ¿cierto? Y Cristo se la llevó en ese Eloi Sabatani, se llevó todo eso de nosotros. Jesús murió por nosotros para que vivamos juntos con Él. Así que no importa si estamos vivos o muertos. Qué palabra de consuelo para los tesalonicenses. Cuando Él regrese. Por eso anímense y fortalezcanse unos a otros, así como lo estamos haciendo ahora. Hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, guiándolos, enseñándoles en el Señor. Tengámosle mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes, ¿cierto? Es un hermoso consejo. Vivan en paz unos con otros. Le pedimos, hermanos, que reprendan a los que no trabajan. Animen a los que tengan miedo, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Mejor traten siempre de hacer el bien, tanto entre ustedes como a nosotros. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar, den gracias a Dios siempre, por eso es lo que Él quiere para ustedes en Cristo. No detengan la obra del Espíritu en cuanto a la santificación, no detengan la obra del Espíritu en el alma, quiere decir, no desprecien las profecías, no desechemos las profecías, ¿cierto? Las profecías no tan solamente es el profeta que trae palabra, hermano. Las profecías son todo aquello que estamos exponiendo de una forma u otra. Revisen también lo que uno dice. Seamos como Berea, como los de Berea. No le creyeron a Pablo todo. No, ellos revisaban con la Escritura a ver si lo que Pablo decía, y eso para Pablo fue una gran enseñanza también, que lo impactó a tal punto que lo plasmó en el texto. No detengan la obra del Espíritu, no desprecien las profecías, examinen todo, ahí está, y quédense con lo bueno, hermano. Vos no le podés decir a todo amén. Viste que estamos acostumbrados de nosotros
los pentecostales de hueso colorado, que hablamos en lengua hasta en el baño, estamos amén a todo le decíamos amén. Bueno, hoy eso, gracias a Dios, el Señor está ministrando a su pueblo. Ya no es tan así, ¿verdad? Manténganse alejados de todo lo malo. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él, ¿cierto? En espíritu, en alma y en cuerpo, ¿no? También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha. Las tres cosas son importantes para el Señor. Para cuando el Señor Jesucristo regrese. Dios, que los ha llamado, los hará por ustedes y pueden confiar. Dios, que los ha llamado, lo hará por ustedes y pueden confiar en Él. Hermanos, oren también por nosotros. Cuando se reúnan, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno, por la autoridad del Señor, que les lean esta carta a todos los hermanos. Fíjate, tan importante el Espíritu Santo, que lean estas cartas, las cartas, hermanos. Ahí están todas las doctrinas para nosotros, que son muy sencillas, muy sencillas. La misma Biblia nos explica en muchas ocasiones, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesucristo bendiga en abundancia a todos ustedes. Mi querido amigo y mi querida amiga, hermano, hermana, hasta acá hemos llegado. Le doy gracias a Dios por cada una de vuestras vidas, ¿cierto? Y estamos felices verdaderamente de poder portar esta manifestación que es Cristo Jesús, ¿cierto? Que el Señor esté cubriendo todas las necesidades, que el Señor te pueda soltar todos los recursos, hermano, para que vos puedas expresar, ¿cierto?, a este Cristo, y que esa gracia que el Señor te dio verdaderamente sea mostrada de una forma extraordinaria en este tiempo. Que Dios te bendiga grandemente. Leímos toda la carta de Tesalonicenses para poder entenderla, ¿cierto?, un poquito. Ya después con el tiempo la leeremos otra vez y el Señor nos hará entender aquellas cosas que Él quiere que entendamos, ¿cierto? Ya vamos a estar leyendo en breve, si Dios quiere en estos días, la segunda carta a los tesalonicenses. Mi querido amigo, mando una gran bendición a toda la comunidad cristiana, ¿cierto?, en todo este hermoso país de Argentina, ¿cierto? Y ¿por qué no de Latinoamérica? ¿Sí? ¿Por qué no de Latinoamérica? Así que, hermano, que tengas un excelente descanso. Que Dios te bendiga.